Las pantallas de carga han sido uno de los elementos clásicos de los videojuegos desde su nacimiento. Por las propias limitaciones de la tecnología, se necesitaba un tiempo en el que se cargaran los datos de otra sección. Generalmente, han sido muchos los elementos que se han utilizado para avisar de este tedioso proceso. Barras con porcentajes, círculos girando, o simplemente ese clásico letrero de loading, para los que no hablan inglés, quiere decir cargando. Algunos desarrolladores, en cambio, han optado por ser más originales, y hacer que el usuario no se aburra en estos intermedios obligatorios. En los últimos años, han sido varios los casos de pantallas de carga que permitían al usuario interaccionar o tener datos relevantes de su partida, para que todo este proceso se hiciera más ameno. ¿Qué tal amigos del YouTube? Les saluda su amigo WichoPlayer074, en esta ocasión les mostraré algunas de las pantallas de carga más divertidas, entretenidas o que simplemente vale la pena ver. Veámoslas. Ridge Racer. Una de las primeras consolas en adoptar el nuevo estándar de discos ópticos fue la PlayStation, y junto con su lanzamiento, se publicó uno de los primeros juegos para dicha consola, el Ridge Racer de Namco. Y es que, además del sorprendente apartado gráfico del juego, que emulaba con bastante fidelidad lo que ya se había visto en su versión arcade, también incluía un novedoso elemento para su pantalla de carga. Fue así, que mientras esperábamos a que la pista y los autos se carguen, en pantalla podíamos disfrutar de una partida rápida del clásico Galaxian, el matamarcianos de Namco. Bayonetta. Las aventuras de la bruja más sexy de los videojuegos, cautivó a muchos. Quizás sea, por su particular sentido del humor, su grandiosa ambientación, o el doble sentido que el juego destila por todos lados. Y al contar con una variedad tan amplia de ataques, era de suponerse que los desarrolladores nos entregaran alguna forma de poder practicar dichos movimientos. La solución perfecta fue permitirle al usuario practicar los sensuales movimientos de Bayonetta mientras la partida se carga, que incluso nos da algunos tips para incrementar el daño de nuestros combos. Una iniciativa inteligente y sobre todo, muy práctica. Okami. La preciosísima acuarela interactiva, creada por Clover Studio, marcó un antes y un después en cuanto a la barrera que separa un videojuego de una obra de arte. Nunca antes, un juego había ofrecido un apartado visual tan revolucionario. En su versión para PlayStation 2, durante los tiempos de carga, y pese a que no eran excesivamente elevados, se podía obtener ítems conocidos como colmillos demoníacos, por medio de un minijuego, en el que pulsar X 50 veces, dentro del tiempo, para que aparecieran el mismo número de huellas. Lástima que esta característica se perdió en la versión de Wii, pues hubiera resultado de gran utilidad. Dragon Ball Z. Budokai Series. Los juegos de Dragon Ball Z, que aparecieron años atrás, siempre incluyeron algún de minijuego interactivo, con el que amenizar los tiempos de carga. Desde controlar el movimiento de un radar con el stick, hacer que el maestro Muten Roshi girase por medio de nuestro joystick, pulsar botones para hacer que surgiera el número máximo de Saibaman, ayudar a Goku a trepar la torre Korin salvando los golpes de Karin, o incluso concursos de comer arroz, o esquivar cuchillos. Assassin's Creed Series. En Ubisoft, optaron por una simulación del personaje, dentro del Animus, en la que podemos movernos libremente. Nos permitía observar, con mayor detenimiento, las animaciones del personaje en cuestión, ver el movimiento de sus vestimentas, etc. Podía parecer una pantalla totalmente prescindible, hasta que llegó Assassin's Creed Unity, y la eliminó por unas barras que se movían. Crash Team Racing. Naughty Dog supo aportar un toque de carisma único, para un personaje que aparentemente no lo es.
En la versión de carreras, veíamos una pantalla que a simple vista, sería común y sin chiste, pero haciendo uso del botón X y triángulo, los jugadores podían desatar una auténtica sinfonía de pedos y eructos. Que incluso, hasta con un poco de práctica podías crear canciones XD. FIFA. Los juegos deportivos, y en especial los futboleros, requieren que el jugador dispute una enorme cantidad de partidos, lo que conlleva que cada cierto tiempo, tenga que pasar a través de la infranqueable pantalla de carga. Pensando en esto, en las ediciones más recientes de su franquicia futbolera FIFA, la gente de EA Sports decidió darle un poco más de dinamismo al asunto, por lo que en una notable e inteligente movida, decidieron que la mejor forma de encarar estos segundos de incómoda espera, era permitiéndole al jugador realizar o practicar algunos remates y dribles. Y hay que reconocer que con este pequeño detalle, la experiencia crece y mucho. Nada mejor que practicar algunos movimientos mientras se carga a la partida, para luego aplicarlos directamente en el campo de juego. Rayman Legends. La base a este tipo de pantalla interactiva, la encontramos en su predecesor, ese Rayman Origins que supuso el regreso de este curioso personaje. Mientras se cargaba la fase en cuestión, se nos dejaba movernos libremente, por un escenario conformado por sombras, en la que vendría a ser su secuela, Rayman Legends, se aportó un toque de utilidad, haciendo que el personaje persiguiera un frasco de salud, que de conseguirse, nos permitiría tener una vida extra, con la que aguantar algún toque más. Dirt 2. Una gratísima sorpresa, con la que nos deleitó Codemasters, y su simulador de rallies, sin lugar a dudas, fue su pantalla de carga. Y es que en lugar de limitarse a ofrecer el típico modelo 3D de algún vehículo, este título nos ofrecía un completísimo compendio de estadísticas que podíamos revisar, mientras la consola se encargaba de cargar todo lo necesario para nuestra siguiente partida. En pantalla, podíamos revisar valiosa información, como el progreso de nuestros logros, o la distancia total recorrida, y lo mejor de todo, era que toda la información era presentada de una forma por demás original. Lástima que todo este buen hacer desapareció misteriosamente para el Dirt 3. En lo personal esta pantalla de carga me encantó. The Darkness y The Darkness 2. Sin duda, esta es una de las maneras más originales de sustituir estos aburridos y vacíos tiempos de carga. En las pantallas de carga, veíamos unas escenas cinematográficas, con Haki estacado, resulta muy interesante e ilustrativo, ver y oír sus monólogos, que de cierta forma, nos permiten conocer un poco más sobre la persona, detrás de este mafioso convertido en superhéroe. La fórmula funcionó en el primer The Darkness, por lo que se optó por añadirlo, también a su secuela, como uno de los elementos característicos de esta serie de juegos. Wanchanpara, Bikini Samurai Squad. Nos ofreció una muy peculiar pantalla de carga. Y justamente, debido a que la experiencia de juego, con el pasar de las horas se llegaba a tornar un poco repetitiva, cuando el juego cargaba un nuevo nivel, nos topábamos con una bonita sorpresa, mientras la consola leía el disco y extraía los datos, en pantalla, teníamos una versión caricaturesca del juego, por lo que, con espada en mano, había que aniquilar a las interminables hordas de muertos vivientes que nos salían al paso. Mientras tanto, un contador nos decía la cantidad total de exterminados, por lo que cada pantalla de carga era una nueva oportunidad de superar nuestro récord personal. Si conoces alguna otra pantalla de carga épica, o que te haya gustado, por favor coméntala en la cajita de comentarios. Si el vídeo fue de tu agrado, dale manita arriba, y suscríbete. Saludos a todos los que me piden saludos XD, pero ya se me olvidaron sus nombres. Mi nombre es WichopCaller074. Welcome to the Loquendo Channel. Hasta la próxima.